Estamos con el enorme orgullo de poder entrevistar a Marcelo Larraqui, un historiador, escritor argentino, ganador de 2 premios Conex, editorialista, periodista, hombre realmente fundamental si uno quiere entender sobre todo un poco los años 70. Yo he leído algunos de sus libros, en particular lo he recomendado muchas veces, el libro sobre Galimberti me parece una página esencial para poder entender lo que fue sucediendo en nuestro país de los años 70. Pero hoy nos convoca charlar un poco el tema de Malvinas sobre su último libro. Apareció La Guerra Invisible, los últimos secretos sobre Malvinas, y queríamos charlar con Marcelo sobre este libro. Muy buenas tardes, serán noches al momento de emitir esto. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. Nos parecía fundamental poder charlar un rato con usted y hacerle algunas preguntas sobre su libro en particular. ¿Cuáles cree usted que fueron los momentos previos a la decisión de la República Argentina de llegar a Malvinas ese 2 de abril? ¿Cuál era la posición de nuestro gobierno? ¿Cuál era el trasfondo político que tenía la Junta Militar en ese momento? ¿Y cómo estaba respecto a los gobiernos norteamericanos en particular la relación? Bueno, Argentina tenía una excelente relación con Estados Unidos. Cuando digo Argentina, digo la dictadura argentina. Desde el 24 de marzo de 1976 tuvieron facilidades de crédito, apoyo político para eliminar a la guerrilla y para implementar el sistema represivo. También colaboró la dictadura argentina con la prestación de agentes de inteligencia en países de Centroamérica que justamente también estaban enfrentando a la guerrilla en distintos países, Guatemala, Honduras, El Salvador. Entonces había como una relación, además del conocimiento de muchos militares se habían formado en Estados Unidos, en las academias militares, había una relación de confianza. Aún así, Argentina continuaba la venta de trigo eh, a la Unión Soviética en el marco de la Guerra Fría, ¿no? Eh, Cuando asume Galtieri por un golpe de Estado interno en diciembre de 1981, Galtieri era jefe del ejército, realiza un acentuamiento o una profundización de la relación con Estados Unidos, eh, que no era tan marcada como la del general Viola o como en el gobierno del general Viola, que tenía como una posición como más distante de Estados Unidos. En cambio, Galtieri como jefe del ejército hubo 2 viajes que hizo él en agosto y en noviembre de 1981, donde él era presentado como el campeón del exterminio de la guerrilla en la Argentina y también por su colaboración en Centroamérica. Incluso se prestaba a cualquier ofrecimiento de tropas de Argentina donde interviniera Estados Unidos. Esto le hizo suponer a Galtieri que si desembarcaba Argentina en las Islas Malvinas, Estados Unidos iba a ser neutral y a Gran Bretaña casi no le iba a interesar. Eh, Esto es la suposición o lo que lo indujeron a creer o lo que creyó Galtieri, que las Malvinas no era un objetivo estratégico de importancia para Gran Bretaña, que estaban olvidadas fuera del mapa mundial y que Estados Unidos no iba a intervenir. Eh, entonces apenas asume el gobierno, Galtieri fija eh, como su agenda, el norte de su agenda, la toma de Malvinas. Ya existía una idea en la Marina con el almirante Anaya, que era el jefe de la Armada, de tomar las islas. Era un plan más de la Marina que del Ejército. El Ejército nunca estuvo preparado para tomar las islas. Entonces, Galtieri habilita este plan a fines de diciembre de 1981 eh, con el capitán Lombardi, que le dejan a trabajar como la comandancia del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, más que nada para producir el desembarco, pero no para eh, asumir la defensa de las islas. Esto Galtieri lo daba mm,
que no era necesario. Así lo expresó Lombardi y así lo contó en distintos periódicos. Sin embargo, el plan era asumir en las islas el segundo semestre. Y acá hay dos elementos que yo destaco en mi libro La Guerra Invisible, que es la compra de aviones Super Étendard y misiles Exocet, que ya había encargado la Marina desde el año 78, pero que llegan 4 años después, en diciembre de 1981, y se produce un incidente, por todos conocido, con un grupo de obreros que iza una bandera en las Islas Georgia, que estaba siendo custodiado por un barco de la Marina Argentina, alejado de las Georgias, pero también presente en esta incursión de este grupo de obreros que fue a reducir chatarra en favor de un empresario argentino, que era un convenio que tenía. Si bien el problema ahí que se daba era que los obreros argentinos tenían que pasar por aduana para entrar a las Georgias, lo cual implicaba un implícito reconocimiento de la soberanía británica. Entonces esquivaron ese puerto aduanero que tenían que hacer los trámites y fueron directamente a buscar reducir chatarra y alguien decidió izar la bandera. Esto alertó a Gran Bretaña de la posibilidad de un desembarco argentino en Malvinas, en una etapa que se estaban produciendo las negociaciones diplomáticas que volvían a encauzarse con el marco de la ONU en febrero de 1981. Bueno, el resultado final es que Gran Bretaña decide enviar submarino para ver cuál es la situación y también barcos. Entonces Galtieri teme que van a fortalecer las islas y entonces ellos también aceleran el desembarco y le piden a Lombardi que en una semana ya prepare todo para desembarcar y finalmente Argentina, si bien tenía el plan, desembarca el 2 de abril de 1982. Esos fueron los antecedentes que considero como más claves como para entender el inicio del conflicto. Marcelo, respecto a la compra de los aviones, los Super Étendard a Francia, es muy interesante los pormenores que usted cuenta sobre esta compra y sobre todo cuál fue todo lo posterior con respecto a la activación de los Exocet que necesitaban unos códigos específicos para poder conectarse con el avión y ser utilizables como armas. Realmente es apasionante ese capítulo del libro donde usted cuenta las negociaciones que llevaron adelante los diplomáticos argentinos en Europa y las contramedidas que tomaba la inteligencia británica también para evitar que Argentina se hiciera esos códigos y poder activar los misiles. Si quiere contarnos algo de eso, por favor. Sí, Argentina tenía una compra en progreso en distintas etapas con Francia de este avión que permitía disparar un misil desde 40 kilómetros, lo cual era toda una novedad. El avión estaba de fábrica en ese momento, ni siquiera Francia había utilizado jamás uno propio de esos aviones y de esos misiles. Eh, Fue una compra que se hizo, como decía, se inició en el año 78, se concluyó en el 81, digamos, cuando los propios pilotos de la aviación naval se van a entrenar a Francia para el uso de este misil, perdón, de este avión, pero no le habían entregado el sistema de armas, los coeficientes, es decir, llegan los aviones en diciembre del 81, llegan 5 aviones y 4 misiles como parte, y también ya había una comisión francesa en la base Espora, bueno, como para estar al presente contando toda la instrucción del uso del avión, la charla con los pilotos, etcétera. Pero faltaban los coeficientes que hacían que las armas y el avión funcionasen. Es decir,
el sistema de armas, que el misil se pudiera ejecutar. Cuando estaba prevista una delegación para el 8 de abril, pero el 2 de abril, con este apuro que comentaba, Argentina toma las islas y Francia se pliega al embargo de armas y sanciones económicas de la Comunidad Europea y el propio Estados Unidos en rechazo a este desembarco. Entonces, lo que busca Argentina con una oficina de compra que tenía eh, en Francia era comprar más misiles por el mercado negro, porque muchos se habían vendido a Irak. Eh, pero había misiles también que eran de helicópteros y que se disparaban desde helicópteros. Y también Perú había comprado, pero no, todavía no habían sido entregados. Los Super Etendard y los misiles Exocet AM-39 no estaban en ningún lado, ningún país los había probado en combate, pero se habían empezado a entregar básicamente los misiles en distintas compras o distintas ventas que hizo Francia. Lo interesante era que en ese clima de familiaridad que existía entre Francia y Argentina, la oficina de compras de la Armada Argentina se instaló en el piso de abajo de la oficina de ventas al exterior de la Marina francesa, ¿no? Es decir, como para tener una relación más directa, digamos, los marinos argentinos, que eran tres, se instalaron ahí. Claro, eso después sirvió que todos los servicios del mundo, digamos, pero básicamente franceses y británicos, escuchan a los marinos argentinos para ver si, bueno, por dónde quieren comprar. Y bueno, entonces yo en el libro relato todas las peripecias que tienen estos marinos y todos los intentos que realizan, incluso las estafas que sufren para comprar en el mercado negro esos misiles y también conseguir el coeficiente. Y hay un intento que se hace a través de Perú, que Perú reclama que le den los misiles y Francia no se los da, sin ningún motivo, pero bueno, sospechaba una triangulación. También un intento a través de la propaganda DUE, la logia PDUE, que también podía favorecer a Argentina en obtener misiles. Y después, bueno, la búsqueda de estos coeficientes que llegan de una manera sorpresiva de una persona que los ofrece, un empleado infiel de la fábrica que los entrega y esos finalmente llegan esos datos. Bueno, en el libro está relatado cómo llegan a la Argentina. Están varios días colocándolos en la computadora inercial y finalmente le dan el ok como para que, bueno, que ahora solamente había que probar los misiles. Y se prueban por primera vez en combate el 4 de mayo, cuando Argentina logra detectar a través de un avión explorador, el Neptune, el, el carguero Sheffield. Y ahí se prueba por primera vez, ni sabían los dos pilotos, la dupla de pilotos de Acarrás y Mayora, si eso podía funcionar. Pero bueno, disparan y evidentemente funciona, se enteran después por el parte de la BBC, que les informa que el Sheffield había sido averiado por el impacto, por lo menos, de un misil. Es muy interesante lo que usted nos cuenta, sobre todo porque, digamos, teníamos los aviones y teníamos los misiles, pero no había, digamos, esa conexión que debía realizarse entre el avión y el misil para poder ser disparados. Necesitaban esos códigos que usted nos dice, se los entregó un ex empleado, un empleado infiel que había sido despedido de la fábrica y estaba bastante descontento con eso, y fue quien le entregó los códigos a la Argentina para poder conectar al misil con el avión. ¿Es así, Marcelo? Sí, exactamente. Bien. Evidentemente, la valentía, el coraje y el gran trabajo realizado tanto por nuestra Fuerza Aérea como por la Naval pusieron en serios aprietos a la Marina Real Británica, que veía como con medios muy inferiores
la Argentina le estaba provocando grandes daños. En un momento toman la decisión de tratar de impedir que los aviones despeguen y sigan atacando a la flota, y toman una decisión bastante arriesgada, que usted lo cuenta como uno de los últimos secretos de Malvinas, que es enviar un grupo comando a nuestro país para tratar de eliminar a los pilotos en la base. ¿Puede contarnos esa historia, por favor? Sí, bueno, ese es como el leitmotiv del libro, el desencadenante del libro, eh, de que el Super Étendard, la base de Río Grande, los misiles Exocet, Francia le promete a Inglaterra que no tienen los coeficientes, no lo pueden hacer funcionar. De hecho, las acciones bélicas se inician el 1 de mayo y al 4 de mayo no habían salido al combate, entonces eh, Gran Bretaña confiaba en la palabra de Francia. Cuando se encuentra con la realidad de que el misil impacta sobre el Sheffield, se da cuenta que tienen un arma tecnológica superior a la de la propia Gran Bretaña, que no necesita del combate aéreo de los cazas. Es decir, el Super Étendard no necesitaba combatir en el aire, digamos. No necesitaba una batalla aérea. Eh, el avión encontraba su blanco en su radar, eh, apretaba la palanca, digamos, y salía el misil y se iba. Y ni siquiera veía si impactaba. No tenía que traspasar el buque, ni lanzar bombas, obviamente estaba bajo un riesgo de radar del enemigo británico, pero lo que tenía de singular es que los británicos se enteraban de este proyectil que se acercaba 1 minuto o 2 minutos antes de que impacte, lo cual le impedía cualquier reacción porque eh, un radar que tiene que, un, perdón, un avión que tiene que traspasar las bombas, sobrevolarla al blanco enemigo, el radar inglés podía detectarlo 20 minutos antes, lo cual le permitía muchísimo margen para una reacción. Acá no. Acá se sucede que es un arma que a ellos les preocupa muchísimo. Entonces deciden, bueno, como en toda guerra, este imprevisto lo quieren saldar rompiendo la zona de exclusión que ellos mismos habían determinado, enviando un comando británico a la base que tenía a la base de Río Grande que tenía dos funciones. Una, explorar y hacer inteligencia, es decir, contar qué había en la base, porque había dos aviones británicos Hércules del SAS con tropas del SAS para aterrizar en Río Grande y hacerla estallar y bajar y despedazar todo lo que encontraron a la vista, más de 60 hombres. Entonces ellos tenían que explorar, hacer inteligencia e incluso señalizar la pista. Y si encontraban la oportunidad también matar a los pilotos que conducían ese avión, que eran 9, ¿no? Era una opción muy arriesgada, pero bueno, en el libro yo cuento con mucho detalle todas las peripecias, el entrenamiento, la llegada, etcétera, pero la acepta la propia Margaret Thatcher. Esta proposición del SAS, porque al SAS le permitía posicionarse de alguna manera como el grupo militar de mayor preponderancia en la guerra. ¿Qué quiere decir esto? Que eh, en ese momento lo que se juega, más que el desembarco, es decir, la condición previa para el desembarco era eliminar la amenaza aérea. Entonces no podían seguir avanzando con, con los portaaviones, porque los portaaviones además permitían el desplazamiento de los Sea Harrier y el propio jefe de la operación Corporate los mantiene muy alejados. Y esto hacía que los Sea Harrier, que eran los cazas británicos, tuvieran que gastar muchísimo combustible para ir y volver, digamos, ¿no? Desde el portaaviones británicos a las islas. Eh,
Pero claro, el temor de Gugar, del almirante Gugar, era que si lo acercaba lo impactaban. Bueno, yo cuento en el libro que hacían tras- traspaso de combustible aéreo, eh, los Super Étendard con el Hércules argentino, con el avión carguero. Es decir, era una maniobra de mucha precisión, de mucho coraje también, de heroísmo. eh, y tenían que ir prácticamente a ras de las olas para no ser detectados por el radar. Es un detalle muy interesante que tenían que subir para detectar el blanco enemigo para, a través del radar, bajar enseguida, volver a subir, bajar y volver a subir finalmente para disparar. Tenían como esas tres opciones, esas tres momentos, digamos, a 1000 km/h, ¿no? Inclusive manteniendo Eh, silencio de radio y comunicándose apenas con los claro, clics claro, y para no se poder podían entenderse. comunicar, no se podían comunicar y en una capa de nubes tampoco se veían y bueno, eran hasta que no veían el blanco en el radar no podían tirar el misil. Había 5 misiles nada más. En cada misión había 2 aviones, es decir que mucho no tenían. Bueno, entonces Inglaterra envía al capitán Legg, yo cuento la historia en el libro, que le encomiendan esta misión de aterrizar en el continente y hacer toda esta operación que explicité antes. Y esto rompe de alguna manera, esta es como una información que en los archivos militares Inglaterra lo admite, eh, pero no está descripta todavía. Sin embargo, yo logro a través de distintos testimonios esta operación, pero básicamente el más importante es el del propio Capitán Legg, que su nombre salió a la luz hace pocos años, porque él escribe un relato de su participación en el Atlántico Sur con un seudónimo, porque ellos como fuerza especial no lo pueden declarar. Entonces ese libro, digamos, ese texto, lo coloca en subasta en el momento que subasta sus medallas de guerra, 36 o 37 años después de la guerra, eh, con otro nombre, que de alguna manera corrobora lo que yo había investigado en el libro de esta operación en el continente, que también genera un poco de incomodidad en el Estado argentino, porque tiene que admitir que el continente también fue teatro de guerra y hay toda una situación de no pago a los... no se pagan las pensiones a los soldados del continente. Entonces esto abre una información nueva, eh, pero a la vez inapelable, ¿no? Eh, Porque, también como digo en el libro, Inglaterra tiene tres momentos de invasión a territorio argentino continental, no hablamos de insular, continental, este, bueno, que es las dos invasiones inglesas, y después el tercer momento que interviene una fuerza británica en el continente es con este comando del SAS, que eran 8 hombres a cargo del capitán Legg. Ellos logran efectivamente llegar a territorio, se extravían y terminan siendo evacuados vía Chile. Sí, después de 20 días, el 10 de junio, vía Santiago de Chile, vuelven a la base del SAS, y la misión, en teoría, fue un intento que no pudieron ejecutar, eh, y en ese momento ya la guerra estaba en sus momentos finales. Marcelo, hoy usted comentó que el otro país que había adquirido los Super Étendard es Perú, era Perú en ese momento. Y hay una participación que no es del todo conocida de pilotos peruanos, una intención de colaborar con nosotros eh, en ese momento de la guerra. Si usted quiere contarnos un poquito sobre las condiciones en las que ellos hacen los vuelos desde Perú para llegar hasta nuestro país. Sí, ellos se presentan, los pilotos, bueno, se presentan en la base de Tandil,
Lo que pasa es que no, Argentina no acepta a los pilotos para combatir. Argentina no quería avanzar demasiado con esto, ¿no? Porque Argentina seguía siendo occidental de alguna manera. Entonces temía una guerra ampliada de toda Latinoamérica contra Gran Bretaña porque no iba a contar, obviamente no contó con la aprobación de Estados Unidos, que justamente apoyó militarmente a Gran Bretaña en la guerra con entrenamiento, municiones, misiles y todo lo que le presentó como inteligencia y el arriendo de la isla de Ascensión en el medio del Océano Atlántico. Sí, Argentina recibe armamento y sí recibe como asistencia técnica de incluso de gente que estaba en Comodoro Rivadavia y también en Malvinas, pero como asistencia técnica, pero no a los pilotos. A los pilotos, si bien llegaron, regresaron, digamos. Finalmente, de acuerdo a su relato, obviamente empezó el viejo binomio británico-norteamericano, la Alianza del Atlántico Norte, para que Estados Unidos vuelque definitivamente su poderío o su ayuda hacia su aliado histórico, que fue Inglaterra. ¿Usted considera que Galtieri se sintió traicionado en ese momento por los Estados Unidos? ¿O cuál cree que es la sensación que tuvo en aquel momento la Junta respecto a la actitud que tomó Estados Unidos, precisamente? Sí, bueno, Galtieri un día después menciona esto por única vez, de que fueron traicionados. Yo no sé cuál es el nivel de acuerdo o qué tipo de información le habían dado a Galtieri. Esto todavía es un secreto histórico, digamos. O si Galtieri entendió mal o Estados Unidos lo indujo a creer que ellos no iban a participar si había un conflicto bélico. O le informaron que a Gran Bretaña no le interesaba la Siria. Es decir, hizo un análisis que prescindía de Gran Bretaña como parte de la OTAN. Es decir, detrás de Gran Bretaña o junto a Gran Bretaña estaba la OTAN. Pero lo que hay que entender también, que también es una hipótesis para evaluar, si esto no fue inducido Galtieri para provocar un hecho militar, que luego, a través de una guerra, permitiera a Gran Bretaña instalar una base militar como la que tiene hoy, con un asentamiento militar estratégico en el Atlántico Sur, que antes no tenía, ¿no? Porque antes tenía un grupo de marines y un barco, el Endurance, frente a las costas de las Malvinas. Es decir, que este error de Galtieri, digamos, también le permitió a Estados Unidos, perdón, a Gran Bretaña, a 40 años después de la guerra, tiene una base militar inexpugnable. Y también, si no estaba en el interés de Gran Bretaña y de Estados Unidos que esto sucediera, que esta guerra sucediera, para ellos tener una base militar. Porque ellos no podían de un día para el otro instalar una base militar en Malvinas sin ningún tipo de fundamento, ¿no? Es decir, ¿por qué de golpe un poblado de 2.000 personas necesita una base militar como la que tuvo? Si no había indicios o si no había una amenaza. Es como que Gran Bretaña estaba en un conflicto para esta nueva creación de una base militar. Y bueno, estos son los hechos históricos que todavía faltan precisar, pero bueno, con lo que estamos viendo en la actualidad, la pelea por los territorios, son, se hacen a largo plazo, ¿no? Y entonces Gran Bretaña, de alguna manera, con este error de interpretación de Galtieri o no, logró fortalecer las islas, no sé, durante todo el siglo XX, ¿no? Nosotros hace 15 días le realizamos una entrevista al teniente de navío retirado Owen Kripa, y precisamente nos planteaba exactamente la misma hipótesis. La guerra de Malvinas fue la excusa perfecta para Gran Bretaña
para reforzar la militarización de la zona y tener, digamos, un lugar geoestratégico lo convenientemente militarizado como para poder tener el control de la zona. Parece descabellado, pero él trazó también de alguna manera un paralelo con lo que está sucediendo hoy entre Rusia y Ucrania, si no es una maniobra precisamente orquestada para tratar de modificar los balances geoestratégicos entre Rusia y la OTAN. Sí, secretos de guerra, digamos, ¿no? Hacerle creer a Galtieri que no, que puede hacer algo, que un desembarco, que no va a haber respuesta, y crear como la oportunidad de una guerra para fortalecer y tener una base de la OTAN en el Atlántico Sur. Marcelo, nos quedan Eh, unos poquititos minutos. Eh, Nosotros tenemos en nuestra ciudad de Esperanza dos personas que fallecieron en el hundimiento en General Belgrano. No sé si quiere hacer algún comentario, contarnos algo de la historia que usted conoce al respecto del hundimiento, cómo fueron las decisiones previas y cuándo y cómo en Inglaterra se tomó la decisión final de hundir el crucero. Más allá de todo lo que se conoce del hundimiento, también acá hay una, sí, el crucero fue perseguido durante 36 horas por un submarino británico y ya estaba fuera de la zona de exclusión, pero lo seguían considerando una amenaza aunque estaba yendo hacia el sur. Pero también en la misma línea del interés de eliminar el fuego aéreo argentino, acá lo que se intentó y se logró era eliminar a la flota naval argentina y sacarla de la guerra. Y con el hundimiento de Belgrano logran, por un lado, retrotraer todos los buques argentinos que estaban en el mar, porque el almirante Anaya decide enviar directamente a sus puertos a toda la flota naval argentina. Y con esto ya Argentina no pudo tocar más el mar en la zona de conflicto. ¿No? El último submarino sale de la zona del conflicto el mes de mayo, 10 de mayo, pero las otras corbetas que ellos tenían y el portaaviones 25 de mayo directamente ya no participan más. Les quedaba romper el fuego aéreo para poder desembarcar las tropas. ¿Cuál es el rol de Chile en este momento de la guerra en el hundimiento del Belgrano? El rol de Chile fue un aliado de Gran Bretaña en todo momento, no solamente en este momento. Le prestó una base aérea en la isla Fénix, cerca de, a la altura de Santiago de Chile, le prestó la colocación de un radar en Punta Arenas, con el que podían detectar las salidas de los aviones argentinos de Río Grande, y le prestó todo tipo de colaboración y asistencia a los grupos de inteligencia que se hospedaban eran albergados en territorio chileno. Es decir, que no hay que olvidar que Argentina casi entra en guerra con Chile menos de 3 años antes. Así que Chile era un enemigo latente en el conflicto. Y también Chile tenía la preocupación que si Argentina tomaba las Malvinas, iban a ir por el sur insular, esas 3 islas que todavía estaban en disputa en el canal de Beagle. Marcelo, ¿usted considera que ese fue el preludio, el inicio de una negociación entre el gobierno británico y Pinochet para garantizarse su inmunidad posterior? No, no es que lo sepa, pero deduzco que no, que Pinochet en ese momento no tenía ningún tipo de posibilidad de caer, digamos. Pero sí sé que Chile les cobró este favor, digamos, con varios, con armamentos y aviones y helicópteros. No, tampoco fue gratis. Se pertrechó, digamos, aprovechando esta situación como devolución de favores del gobierno británico. Exactamente, sí, más que de favores de servicios, ¿no? De servicios de guerra, digamos. Sí. Quisiera darle los últimos minutos libres para usted, si quiere dejar algún mensaje respecto a estos días que estamos a punto
de conmemorar los 40 años de la recuperación de Malvinas y la guerra. Bueno, nada, simplemente decir que el tema de Malvinas excede a Galtieri, que es un sentimiento argentino histórico. El reclamo soberano es más importante que Galtieri, eh, y que no creo en esta idea de que, bueno, todo se trató de una locura de Galtieri, entonces como una fórmula para anular el tema Malvinas. No, es un reclamo, es un sentimiento y es un dolor que tienen los argentinos por esta usurpación británica que ya lleva en 1833 y que Malvinas tiene caídos, eh, argentinos caídos que fueron a la batalla. Y también quería aprovechar para saludar a todos los oyentes de su programa y todos los pobladores de Santa Fe que, bueno, que les interesó escuchar hablar sobre Malvinas, ¿no? Marcelo, muchísimas gracias, de verdad estamos enormemente agradecidos por su tiempo, por su generosidad, y esperamos más libros como La Guerra Invisible, que realmente ha sido una lectura muy amena, atrapante, sencilla inclusive para aquel que no tenga conocimientos sobre el conflicto. Es una buena lectura para conocer lo que nos pasó en 1982. Muchísimas gracias por su tiempo.